Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de tips para empresarios hacia el precierre del ejercicio en materia de ingresos y cómo evitar pagar contribuciones innecesariamente. Bienvenidos. Hoy amigos vamos a platicar de un tema muy interesante que vamos esperando que se vayan integrando más de nuestros amigos, sobre todo miembros y empresarios de la asociación. Miren, este tema es muy importante porque para nosotros consideramos que si nosotros hacemos un precierre eh, de nuestro ejercicio, seamos contadores o seamos dueños de una empresa, vamos a lograr tener un 60-70% menos de problemas en diciembre y cuando presentemos la declaración del ejercicio. Normalmente al despacho, a nuestros amigos, a todos mis compañeros contadores saben que nuestros clientes, nuestros amigos, a los que atendemos de empresas, o si somos contadores dentro de la empresa, el día 15, 16 de diciembre comienzan a decirnos, oye, fíjate que nos falta este CFDI, oye, nos faltan los estados de cuenta, oye, tenemos mucha utilidad, oye, tenemos mucha pérdida. Y fíjense qué interesante, ¿no? Algunas empresas dicen, pero ¿por qué tenemos pérdida? Ya la empresa X, no voy a decir nombres, empresas grandes, dice, no me va a dar más contratos si aparezco con pérdida. O tengo muchísima utilidad y la PTU se me va a ir al cielo, ¿no? Tenemos muchas cuentas por cobrar, tenemos muchos elementos. Entonces, hoy vamos a platicar, amigos, de estos elementos que vamos a ir previendo. Esta plática, amigos, a los amigos contadores y a los amigos empresarios, tiene esa doble disyuntiva. Para mis amigos contadores y mis amigos abogados, yo soy contador y abogado, el tener una prevención de los elementos de contables, documentales, que mis registros, me va a ahorrar muchísimo tiempo, porque tengo verdaderamente amigos contadores que el 31 de diciembre están buscando información, buscando datos. Y luego tengo amigos abogados que no hicieron la prevención de tener, a ver, Lulú, no tenemos la prevención de tener documentación que respalde la materialidad, la razón de negocios. Y desde 2019 para acá, a pesar de que tuvimos la reforma en 2014, pues amigos, se nos ha duplicado la carga administrativa. Y tenemos, los contadores, tenemos un REPSE ahora, tenemos verdadero beneficiario, tenemos materialidad, tenemos razón de negocio, tenemos una serie de elementos administrativos que han duplicado la carga y en el precierre del ejercicio nos damos cuenta que nos falta toda esa información. ¿Sí? Este es el preámbulo. Y para los amigos empresarios, pues los toma por sorpresa mi amigo contador o mi amigo abogado, porque en ese momento le dice, oiga, señor, no me ha dado el expediente de los verdaderos beneficiarios. Oye, ¿qué tiene que ver eso con el precierre? Pues la multota está muy grande. ¿Sí? No tenemos pagares certificados, no tenemos pagares estante fedatario público, no tenemos los estados de cuenta bancarios que le pedí, no tenemos esas transferencias esos préstamos que le hice, la autoridad cuando venga a revisarme en el cierre del ejercicio, voy a tener una presuntiva de ingresos, o el gran problema de todos en este tema, el momento de acumulación que desconocemos como contadores y como abogados, y mucho más aún los empresarios. Porque cuando se paga ese impuesto, en el momento de acumularlo, en el momento de emitir la factura, en el momento de recibir el servicio. Entonces, todos esos elementos son fundamentales para nosotros. Y el fantasma que nos recorre ahorita en este momento es ese fantasma de la tesis de la Suprema Corte en el sentido de qué efectos fiscales tiene que yo cancele un CFDI. ¿Y el CFDI realmente representa la operación o simplemente es un elemento administrativo para demostrar que lleve a cabo un servicio o presté o entregué un producto? Y ese elemento, amigos, los tiene a todos preocupados porque dice, si yo no entrego el CFDI, ¿sabes qué? La multa es del 10%. Si yo tengo un CFDI que lo estoy cancelando en este momento y el 10% significa 100,000 pesos, o si mi CFDI era de 10 millones, significa 1 millón de pesos, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Y cómo hemos estado ganando esto? Y sobre todo, amigos, esto tiene que ver mucho también
con todo lo que hemos estado viendo ahorita, con las cartas de invitación, las auditorías profundas, las revisiones de gabinete, las auditorías directas. Pues vamos a dar inicio y espero que esta plática, amigos, nos sirva a todos. Adelante, por favor. Bien dice que el que comparte información aprende dos veces. Pues ya saben, amigos, que el artículo 297 del código regula nuestras pláticas. No es diseño, no es comercialización, organización, implementación de estrategias, sino por el contrario es compartir información. Y nos fundamentamos en el 89, que aunque nuestros criterios puedan ser diferentes a los de la autoridad, siempre estarán apegados a la norma. Adelante, por favor. Ya saben, descarguen el material aquí por el chat, tenemos el material, lo pueden descargar. Si para algunos es pesado el material, pueden enviar a través de nuestras redes un mensajito a nuestras redes y les regresamos el material, o también a la Asociación de Empresarios y de inmediato les regresamos el material. Sí, adelante, por favor. Bueno, quédense a la plática. Vamos a regalar en esta ocasión 3 diagnósticos de precierre del ejercicio al final de la plática y les vamos a regalar algunos papeles de trabajo básicos para preparar un precierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la mecánica? Mandan su mensaje y les vamos dando respuesta a los que soliciten o la plática o asesoría de precierre del ejercicio, y a los que soliciten los papeles de trabajo, con mucho gusto les vamos a enviar. Adelante, por favor. Hoy me acompaña la contadora Mitzi Sayuri Melo Flores. Ha estado muy metida en estos precierres del ejercicio desde hace un buen rato, y yo les decía a nuestros amigos, y Sayuri me va a comentar, hemos estado haciendo precierres, yo les digo, con las modificaciones vamos haciendo precierres mensuales, porque ya llegamos a esta etapa, ya llevamos muy tarde, ¿no? Y me va a acompañar también la contadora Carla Itzel Hernández, que haya estado metidísima también en otro grupo de empresas en el que estamos preparándolos para esta situación. Oye, tengo mucha utilidad, tengo mucha pérdida, ¿no, Carla? Entonces vamos a ver esto, y muchas gracias a las dos por permitirme su tiempo para esta plática. Adelante, por favor. Bueno, entonces, amigos, esta plática forma parte de 4 pláticas, una en materia de ingresos, que es a la que nos vamos a dedicar hoy exclusivamente a ingresos, y ver el elemento fundamental del ingreso. Después vamos a platicar dentro de una semana sobre deducciones, lo que llamamos los egresos o gastos. Y después el 23 vamos a platicar, amigos, con el reparto de ganancias y dividendos. Oye, ¿para qué tuve estos ingresos? ¿Para qué tuve estos gastos? Si mi de empresa, mi accionista, no le estoy repartiendo nada, y con esa utilidad que hago, ¿y cómo me va a beneficiar que yo le reparta dividendos, que yo le reparta utilidades, que yo le reingrese préstamos, que yo le reingrese aportaciones de capital o aportaciones para futuros? ¿Cómo me va a beneficiar en el cierre? Y además les vamos a decir algunos beneficios que podemos obtener, cómo saco ese recurso y cómo se le entrego a mis accionistas. Y por último, amigos, vamos a tener el día 30 de noviembre una plática que nos han solicitado sobre los reciclos, ¿no? Todas las ventajas del reciclo en persona moral, en persona física, y ya saben que ahí tenemos dos mecánicas diferentes, una para la persona física como para la persona moral, y el desorden que traemos con todos los clientes, los contribuyentes, los que se acercan en la asociación. Oye, Raúl, el reciclo me está matando, ¿no? Me está matando porque flujo de efectivo y estoy pagando exageradamente gastos. Nosotros les habíamos dicho en una plática previa a reciclo, en qué casos sí convenía estar en un reciclo en persona física y en qué casos era conveniente estar en reciclo en persona moral. Entonces, esas son las 4 partes que forman este denominado coloquio para el precierre del ejercicio. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué pretendemos, amigos? Pues este es el objetivo de esta plática, ¿no? Que mis amigos contadores y administradores puedan optimizar las tareas previendo elementos que tenemos que considerar para hacer un cierre del ejercicio correcto. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda al final del ejercicio que tenemos diferencias, que me falta documentación, que hice malos registros, que me falta un CFDI, que me pagaron parcialmente un CFDI, que no hice el complemento de pago. Eso es el principal elemento. Que nuestro contador y nuestro administrador
le pueda transmitir a nuestro amigo empresario en ese lenguaje para que nos comprenda. Porque ahí hay un divorcio muy serio, ¿no? Nosotros tratamos como contadores de explicarle a nuestro cliente, a nuestro patrón en la empresa, y resulta que no tenemos esa comunicación tan sencilla. Busquemos un lenguaje sencillo para que ellos nos comprendan y el empresario pueda preguntar, oye, ¿qué significa esto? ¿No? Y en el ámbito financiero, amigos, pues que en esta plática preveamos con elementos financieros ese cierre del ejercicio. ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cuántos recursos nos faltan? ¿Qué planeación de actividades tenemos que hacer? ¿Cómo aceleramos nuestra cobranza o cómo la diferimos? Porque en algunos casos conviene diferirla. ¿Cómo proyectar acciones para optimizar el recurso? ¿Sí? Y también, amigos, vamos a, en esta plática, pues buscar ese elemento, ¿no? A ver, Raúl, compártenos tus cédulas, cómo tú haces tu ejercicio. Acuérdense que las cédulas no son materia determinante, las tenemos que adaptar a cada empresa. Por eso los invitamos a las pláticas y vamos a decir, mira, pues que tú te dedicas a la producción, tú te dedicas a los servicios, tú te dedicas a la transformación, entonces nuestras cédulas se van a tener que adaptar. Y con mucho gusto un mensajito y pues saben que estamos para servirles a los que son miembros de la asociación y a los que no son miembros de la asociación que hoy nos acompañan por primera vez, saben que cuentan con nuestro apoyo. ¿Sale? Ahora, como inversionista, ¿qué quiero quiero transmitirles, no? Oye, ¿tengo utilidad? ¿No tengo utilidad? ¿Cómo ves? ¿Cómo voy a pagar esa tasota de impuestos sobre la renta? Oye, emití un CFDI, tener elementos previos del cierre, ¿sí? Y también que nuestros accionistas conozcan las implicaciones de su toma de decisiones. A veces nos comentan, y me pasa muy seguido, es que el contador hizo esto, pero les digo yo con todo respeto a mis compañeros empresarios, el que toma al final las decisiones son los empresarios. Invierte, compra, accede a este proyecto, tenemos utilidad, o sea, ¿cómo nosotros le vamos a transmitir a ellos que lean esos datos? ¿Sí? Y sobre todo, amigos, que como accionistas conozcamos algunas recomendaciones para que ustedes puedan acceder a un cierre de ejercicio más correcto. ¿Sí? Bueno, entonces, adelante vamos a hablar, amigos, de ingresos acumulables, de anticipos a clientes, de ajuste anual por inflación, de ingresos por ventas, de conciliaciones entre los FDIs. Y vamos a dejar para la segunda parte de nuestro curso toda la parte de las deducciones autorizadas. ¿Sí? Vamos a platicar de la materialidad, de la razón de negocio, ¿sí? Y prepararnos para la famosa PTU. Pero también de pronto vamos a tener que regresar con algunos elementos en ingreso, porque van a ser determinantes para nuestra formulación de pagos provisionales, de nuestra declaración anual, de todas estas auditorías auditorías profundas o invitaciones que nos hacen modificar pagos provisionales constantemente. ¿Sí? Y vamos a platicar también cómo impacta la CUFIN, la CUCA, las aportaciones de capital en nuestros ingresos. Adelante, por favor. ¿Sale? Ok. Bueno, pues ya vamos a ver ahorita un poquito más adelante todas las operaciones, cómo las vamos a contabilizar. Adelante, por favor. Bueno, estas son nuestras cédulas que utilizamos normalmente y hoy vamos a concentrarnos en la parte de ingresos. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué nos estamos preparando, amigos contadores, Gil, Héctor Torres? ¿Por qué nos estamos preparando para esto? Nos estamos preparando porque con los cambios y modificaciones en materia fiscal, y afortunadamente no tenemos reformas, con esos cambios, el cambio que se dio estructuralmente en materia de impuestos, en materia de obligaciones, nos triplicó, multiplicó las obligaciones fiscales. Y ahora con este sistema que tenemos, el sistema del robot, el sistema de inteligencia artificial, el SAT identifica de inmediato diferencias en ingresos o egresos, aunque normalmente el error que tenemos y seguimos teniendo es que la primera recomendación que tenemos que hacer, amigos, es revisar cuántos FDIs yo emití en PPD o cuántos emití en PUE y cuántos no me han pagado o los tengo ahí como ingresos nominales. Y ingresos nominales para traducción a los empresarios, por el simple hecho de haber emitido el CFDI, ¿sí? El SAT considera que es un ingreso acumulable.
¿sí? Y entonces decimos, oye, ¿pero por qué? Pues si no me lo han pagado. Bueno, porque técnicamente cuando se tiene un CFDI, hay un trasfondo jurídico, y aquí voy para mis compañeros abogados. El momento de acumulación, ya platicará Sayuri, el momento de acumulación del ingreso se da cuando yo entrego o presto el servicio y no cuando emito el CFDI. Y aguas porque ahí tenemos muchos problemas. Muchas de las auditorías que hemos atendido este año, la autoridad nos pide los contratos, me pide las órdenes de entrega, me pide las órdenes de servicio. Y el SAT me dice, pues está muy bonito tu CFDI que lo emitiste en noviembre, pero aquí tu contrato dice que le entregaste en octubre. Y aquí dice que te recibieron el servicio en octubre. Y entonces nos la están aplicando diciendo, oye, el momento de acumulación se puede dar en diferentes momentos, pero sobre todo se da en el momento en que se prestó o recibió el servicio. Mucho cuidado con eso que está pasando ahorita, para que tengamos muchísimo cuidado. Entonces, primera recomendación para materia de ingresos. Revisemos cuando emitimos nuestros FDIs, ¿sí? En PPD o en PUE, o cuando no los hemos emitido. Porque si no revisan y tenemos gasto, fíjense cómo habla la contabilidad solita, ¿no? Tenemos gastos registrados en contabilidad porque tuvimos un ingreso en inventarios y tuvimos una salida en inventarios, la autoridad efectivamente tiene los elementos de que el servicio se prestó o se recibió. Bueno, entonces vamos a ir platicando de estos elementos, ¿sí? Y además, amigos, otro elemento para la segunda recomendación. Cuando nos llega la declaración del ejercicio, cuando ya nos llegue en marzo los primeros modelos que empecemos a trabajar, nuestra declaración del ejercicio va a venir ya con información precargada, ¿sí? El sistema ya absorbió información de todas las bases de datos y nosotros somos los que sabemos qué tenemos en la base de datos, porque nosotros le aportamos al contribuyente ese CFDI. Tenemos un caso bien delicado, se los comento. Una empresa tiene CFDIs por 20 millones de pesos por servicios que no prestó y tiene servicios que su empresa emitió CFDIs, ¿sí? Cuando ellos no lo hicieron, ¿sí? Y dices, ¿cómo que no lo hicieron? Bueno, pues ahí hubo un robo de identidad, una serie de cosas, y entonces por eso tenemos que estar revisando nuestros sistemas para determinar, oye, este CFDI no es mío, ¿no? Pues hay que luego meter el formato. Acuérdense que hay una regla especial que Prodecon creó para que nosotros vayamos ante la autoridad fiscal o podemos utilizar el medio de Prodecon a pedirle a la autoridad que me cancele los CFDIs que no son míos, porque se está dando ese caso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos avanzando, vamos avanzando. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos a considerar, entonces, vamos a diferenciar qué son los ingresos acumulables. Mis compañeros contadores saben, tienen clarísimo cuándo es ingreso acumulable, cuándo es ingreso objeto, ¿sí? Y lo vamos a platicar. Pero ahorita mis compañeros abogados, me cambio de camiseta, mis compañeros abogados, el medio de defensa más importante que tenemos en este momento, amigos, es que en la defensa la autoridad nos está determinando ingresos que son ingresos acumulables por el simple hecho de haber sido ingresos presuntivos. Nos está determinando ingresos presuntivos, nos está determinando ingresos acumulables, nos está determinando ingresos no objeto cuando cumplen los requisitos. Y en ese de no objetos hay que tener mucho cuidado. Sabemos cuáles son los ingresos no objeto, sabemos cuáles son los ingresos no objeto, pero sorpresa, abogados, no tenemos respaldadas en las empresas la documentación para que esos ingresos que la autoridad considera acumulables sean respaldados por un pagaré, si es un préstamo, si es una aportación de capital, si es un reembolso de capital, si es una devolución. Entonces, ahí los dejamos a la deriva y tenemos el problema que la autoridad está haciendo auditorías más profundas y más fuertes. Y les digo por qué. Porque si bien la autoridad destina gran parte
de su estructura a la auditoría profunda o a las invitaciones, y ahora ya estamos asistiendo otra vez nuevamente al SAT, a las reuniones de auditoría profunda en los domicilios de la autoridad fiscal, ya muy pocas las estamos haciendo vía electrónicas. Entonces, ¿qué está pasando? Que como su personal está haciendo esas tareas y es el área de recaudación, fíjense, el recaudación está haciendo esa tarea, el área de auditoría está haciendo auditorías más profesionales, más desarrolladas, con mayor capacidad. ¿Por qué? Porque su gente sí está haciendo auditoría de verdad ahorita. ¿Sí? Bueno, y ahora, amigos, otro elemento fundamental para nuestro cierre del ejercicio, y va tercera recomendación. Vamos a estar preparados para revisar estados financieros. Porque acuérdense, amigos, que ahora estamos enviando los dos últimos ejercicios en la declaración del ejercicio, y resulta, y no voy a decir nombres, aunque están mis compañeros aquí y clientes, pues la contabilidad va en mayo ahorita, ¿sí? Y no nos va a alcanzar el tiempo. Y vamos a presentar los dos últimos estados financieros para la declaración del ejercicio en marzo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos atrasados en las contabilidades. ¿Por qué? Porque el sistema me está comiendo. Y acuérdense que ya salió hace exactamente un mes, en la plática de hace un mes, que ya están llegando las multas, ¿sí? Están llegando las multas por no haber subido la información de la contabilidad electrónica. Y las multas pues están fuertecitas, pero ahí no tenemos medio de defensa. Estamos ahí analizando cómo hacer medio de defensa, estamos analizando en el área jurídica ahorita cómo vamos a enfrentar esta situación. Y acuérdense que también hay un elemento fundamental. Cuando subimos la contabilidad mensual, estamos entregando elementos previos, ¿sí? O sea, a lo mejor, acuérdense que aquí tenemos que jugar la mecánica del impuesto sobre la renta. Que el impuesto sobre la renta es a cuenta. Por eso se llaman pagos provisionales. En la contabilidad, cuando ya metemos el IVA, pues sí vamos a tener un problema, pero vamos a tener que tener considerados esos elementos. Adelante, por favor, Ivette. Bueno, pues ya saben, amigos, vamos a platicar de esto, de quiénes son las personas obligadas. Ya le voy a pedir a Carla que me acompañe en este tema. Adelante, por favor. Y ahorita que lleguemos a ese punto, adelante, para que Carla entre con esos elementos. ¿Sale? Ok, adelante. ¿Sí? Bueno, ya saben que estamos obligados a llevar la contabilidad, llevamos elementos y llevamos ahorita 4 recomendaciones, ¿no? Entonces hay que estar atentos de cómo estamos cerrando, amigos contadores, amigos abogados y amigos empresarios. Entonces, Carla, voy a invitar a Carla para que nos platiques, Carla, bajo este escenario de recomendaciones, ¿qué consideraciones generales les podrías decir a nuestros amigos para este cierre del ejercicio? ¿Qué elementos tenemos que repasar otra vez en el impuesto sobre la renta? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Y voy a estar aquí interactuando contigo en esta materia. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Les repito, el material se encuentra aquí en el chat, también en la asociación tenemos el material. Y recuerden que esta plática es técnicamente como una lista de recomendaciones preventivas para que cerremos correctamente nuestras empresas. Adelante, por favor, Carla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, licenciado. Sean una vez más bienvenidos todos. El día de hoy estamos hablando de un tema que es muy importante y como ya nos ha estado comentando el licenciado varias consideraciones, es muy importante que tengamos en cuenta otras más que vamos a ir mencionando a través de esta plática. ¿Cuál es el objeto principal de la obligación tributaria respecto al pago de impuestos? Bueno, como tal, nosotros sabemos que todos los contribuyentes estamos dispuestos a hacer la contribución para el erario público. Estamos de acuerdo en esa parte. Más sin embargo, estamos también siendo objeto de una obligación que el contribuyente va a tener una vez resultado de una parte jurídica tributaria y de esta se desprenden 4 tipos. En este caso, la primera es dar y es la obligación tributaria principal o sustantiva que nosotros como contribuyentes tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación del pago de los impuestos como tal. Y esos impuestos o contribuciones van directamente al Estado, quien tiene la facultad de percibirlos y en su caso o en su momento exigirlos si tú no realizaste el pago correspondiente. Ahora tenemos otro punto que es, bueno, sí, tenemos las obligaciones fiscales que pueden ser de control
y que son de tipo administrativo, de control y de fiscalización de la tributación. En este caso también tenemos obligaciones de hacer y se refieren a las presentaciones de las declaraciones, las manifestaciones, avisos y una parte muy importante de la que se va a derivar toda la presentación de las declaraciones provisionales y anuales, pues bueno, va a ser llevar la contabilidad, entre otras partes, que como tal la fundamental es la contabilidad y los registros contables. Y bueno, estas sirven como tal para determinar correctamente la cantidad de impuestos que vamos a pagar. Entonces, la principal recomendación en esta parte es llevar una buena contabilidad, buenos registros que nos digan cuál va a ser nuestro pago de impuestos correspondiente, porque al final del día esos registros son el reflejo de todas las operaciones que ha estado teniendo la empresa a través de un ejercicio como tal. Bueno, tenemos obligaciones de no hacer y se refieren a las establecidas o que están, bueno, que tienen prohibiciones y están establecidas en ley. Y, por ejemplo, es hacer el uso de documentos falsos, que sean constar operaciones que nunca existieron. Amigos empresarios, tengan mucho cuidado con esto, porque la autoridad ya tiene amarrado cuáles son las operaciones que como tal se efectuaron. Y si en algún momento hay una discrepancia entre lo que presentan con lo que en realidad tienen de respaldo, pues bueno, vamos a tener aquí una importante fuente de fiscalización porque al final del día ya la autoridad ya lo tiene amarrado. Actualmente ya la autoridad ya tiene amarrados FDIs, emitidos, recibidos y ya, bueno, en un futuro a lo mejor hasta los estados de cuenta van a hacer una amarra de estados de cuenta, de estados de cuenta contra CFDIs pagados. Entonces, es muy importante que vayamos preveyendo esta parte y que la tengamos en consideración. Ahora tenemos obligaciones de tolerar y que es que permitirla a la autoridad la implicación de hacer la verificación dentro del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la autoridad ya también está empezando a hacer estas pequeñas visitas, estas pequeñas entrevistas electrónicas en donde te dice que las obligaciones que tú tienes pendientes y que como tal no estás llevando a cabo ni has estado presentando. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que la autoridad ahorita está teniendo un proceso de adaptación y de cambio muy fuerte y que nosotros tenemos que hacer ese cambio muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué debemos tener en consideración para hacer el cierre contable y fiscal? Bueno, en primera instancia es el reconocimiento de los pasivos exigibles. ¿Por qué? Porque, bueno, en estos pasivos exigibles vamos a poder tener préstamos de otras personas que son ajenas a la empresa y que, bueno, que en algún momento no los van a tener que hacer el requerimiento. ¿Qué otra parte importante vamos a tener aquí? Las conciliaciones bancarias. Esas son extremadamente importantes para todas las empresas. ¿Por qué? Porque al final del día de ahí desprende todo. Nosotros vamos a saber cuánto nos pagaron, cuánto nos cobraron, y aunque en términos de ISR nosotros nos vamos por como tal los FDIs emitidos, también para nosotros va a ser muy importante tener una conciliación bien realizada, porque al final del día también tenemos otras obligaciones como es el pago del impuesto al valor agregado. Entonces, es muy importante que sí tengamos en cuenta estas conciliaciones bancarias, que cada mes nosotros revisemos lo que tenemos contablemente, revisemos lo que registramos y que hagamos un amarre entre lo que hay registrado contra los estados de cuenta y que al final del día también tengamos un papel que avale esos amarres que nosotros hicimos, esos papeles que soporten todas las operaciones de pagos que nosotros como empresa recibimos. ¿Qué otra parte importante vamos a tener? Pues bueno, las cuentas por cobrar. ¿De qué está hablando esta parte? Pues bueno, van a haber cuentas por cobrar que nosotros vamos a tener que ver si ya pasó el plazo de prescripción correspondiente para hacer el cobro correspondiente a esa deuda. Es muy importante que tengamos establecidas las políticas y que en realidad revisemos, amigos empresarios, los contadores, los administradores y los financieros, que en realidad estas cuentas por cobrar sí se están cumpliendo las políticas establecidas, porque al final del día también de eso desprende que nosotros tengamos pues cuentas incobrables. Entonces, no es la finalidad de una empresa, pero también tenemos que tenerla muy bien establecida. ¿Qué otra parte vamos a tener? Esos préstamos a los socios accionistas son muy importantes. ¿Por qué? Porque es muy común que las personas morales realicen como tal un préstamo a los socios o accionistas y que destinen esa parte de los recursos económicos para realizar pues los préstamos como tal. Pero es muy importante principalmente que tengamos como tal pues la materialidad referente a estos préstamos. ¿Por qué? Porque bueno, también tenemos un artículo que es el 140 en su segunda fracción que nos habla de todas estas formalidades
que van a tener los préstamos de los socios accionistas para que como tal no sean considerados al 100% un ingreso. Y bueno, ¿qué características debe de tener? Pues bueno, que sean consecuencia normal de las operaciones de una persona moral, que se pacte un plazo menor a un año, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales y que efectivamente se cumplan esas condiciones pactadas. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos el reconocimiento de estos préstamos a socios accionistas para que al final del día tengamos la materialidad que lo respalde y se estén realizando bien. Entonces, si ustedes como empresarios reciben o ustedes saben que la persona moral con la que ustedes están teniendo la relación realiza préstamos a socios accionistas, verifiquen que antes de que acabe el año cuenten con la la materialidad y el soporte correspondiente para que esos préstamos, pues bueno, no tengamos ningún inconveniente porque como bien lo ha comentado el licenciado, ya la autoridad no solamente se queda con lo que ve, sino también ya pide un respaldo material que nos es una fuente de, bueno, verificación de que todo se está haciendo como un buen cumplimiento. Ahora, ¿qué otra parte tenemos? Pues bueno, las cuentas incobrables y los inventarios de lento movimiento. Es muy importante que también consideremos como tal cuánto son nuestra parte de cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque aquí en este momento va muy relacionado de las cuentas por cobrar, que no deberíamos de tener cuentas incobrables muy altas. Es muy importante que aquí tengamos una estrecha relación con nuestras políticas de cobranza, porque bueno, van muy amarradas, muy agarraditas de la mano para que bueno, ustedes hagan esa verificación de las políticas, porque bueno, un precierre del ejercicio también nos ayuda para verificar si las políticas internas que estamos manejando como empresa nos están funcionando de manera correcta. Y si no es un buen momento para ver durante todo este año calendario, que ya ahorita estamos en el mes de noviembre, qué cuestiones nos han estado fallando para irlas modificando e irnos preparando para cerrar este 2023 de una manera en que nosotros tengamos una buena planeación fiscal y también una buena planeación financiera. ¿Esto de quién va a depender? Bueno, no solamente de los empresarios, sino también de nuestros contadores, de nuestros financieros y hasta inclusive de nuestros administradores. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué otro punto vamos a tener en consideración? Pues bueno, la depuración de las cuentas. Como tal, es muy importante que ya una vez que realizaron la revisión de CFDI, el amarre, las conciliaciones, es muy importante que nosotros tengamos establecidas esa partecita en donde vamos a decir, bueno, ahora necesito revisar que como tal todo lo que yo metí contablemente es de manera correcta. Y es muy importante que hagamos la conciliación de lo que tenemos contablemente porque al final del día todos los registros que nosotros tengamos tienen que estar amparados con un CFDI o en su caso con una parte material que nos está estableciendo como tal la parte contable. Entonces, esta parte es muy importante y espero que la tengan muy bien registrada en contabilidad, porque aparte de que es una obligación, esto nos va a ayudar muy bien para que al momento de que lleguemos a la declaración anual en marzo, nosotros la tengamos presente como tal. Ahora, ¿qué otro punto tenemos? Pues bueno, también vamos a tener las aportaciones para futuros aumentos de capital, que bueno, están respaldadas en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción 16, en donde nos dice que estas aportaciones para futuros aumentos de capital vamos a tener que informarlas a las autoridades fiscales a través de los medios y los formatos que para efecto nos señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados y en realidad no lo hacemos a hacer el reconocimiento, el informe de los préstamos y de las aportaciones de capital. Aquí no sé si quiere hacer algún comentario, licenciado, respecto a esta parte de las aportaciones de capital. Sí. Fíjate que ahorita, recapitulando los elementos que tú señalas y ubicándolos dentro del terreno de los ingresos, yo quiero comentarte algunas situaciones, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta parte de las conciliaciones bancarias, cuando estamos enfrentando las auditorías, ya las auditorías directas y también en los asuntos penales fiscales, es que las empresas de pronto tienen depósitos, Carla, en efectivo. Ujú. Y en la conciliación dice, pues sí lo tengo ahí, pero no lo tengo documentado, ¿no? Entonces llega la autoridad y te hace una presuntiva de ingresos, ¿no? Pero también la conciliación bancaria tiene que ver mucho con 69 en este momento, ¿no? Porque yo tuve un ingreso acumulable de una empresa que no cumplía los requisitos fiscales. Otro elemento es el de cuentas por cobrar, ¿no? Tenemos cuentas por cobrar
y tenemos identificada que Juanita me debe, Pedrito me debe, y yo le presté con un cheque bancario o le hice una transferencia bancaria, y a mí me devolvió él en efectivo y me depositó en mi cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, yo ya tengo un ingreso ahí acumulable que dice la autoridad, pues a mí no significa que sea el que tú le prestaste, porque además este no está en efectivo y no hay un documento que me lo señale. ¿Cómo lo hemos sacado eso? Pues en esta declaración del ejercicio, ¿no? Porque ahorita nos preparamos, porque la norma que dice, Carla, cuando sean las préstamos, devoluciones en efectivo, las tengo que declarar en anual, ¿no? La norma no dice que está prohibido depositar en efectivo, ¿eh? Aguas, porque ese es un tema bien importante. No está prohibido. Simplemente la autoridad dice, ¿cómo me lo vas a documentar? ¿Cómo me vas a demostrar que Juanita fue y depositó? A ver, aquí está la ficha de depósito y normalmente cuando hacemos ficha de depósito nos preguntan en caja el nombre de la persona que deposita. Y ahí le pones Juanito Pérez, ¿no? Hemos sacado muchos asuntos en ese sentido. Luego, amigos, tenemos préstamos socios accionistas. Ahí tenemos un ingreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero yo le presto a la persona, al socio accionista, y luego él me regresa. Pero si yo le presté de una forma y él me devuelve de otra cuenta bancaria, dice el SAT, pues para mí estos son ingresos acumulables porque no dice quién te lo pasó. Y además le pagó un tercero, ¿te acuerdas el caso ese que tenemos muy delicado, ¿no? Que un tercero pagó a nombre de la empresa y entonces no podíamos documentar. Tuvimos que ir a buscar a esta persona, hicimos todo el elemento, ¿no? Luego, esa la depuración de saldos de proveedores, pues la autoridad dice, pues acuérdense que hay una regla de la ley de impuesto sobre la renta, ¿verdad, Carla? Que si llega a Sí. determinado tiempo y se agota el espacio del término del convenio para la devolución, dice la autoridad, pues como no te lo devolvió, para mí es un ingreso acumulable, ¿sí? Y luego el tema dolor de cabeza, ¿no? Aportaciones para futuros aumentos de capital y aportación vital, ¿no? ¿Por qué? Porque no están documentados, porque no se llevó a cabo la asamblea para que el capital se volviera un elemento fundamental. Y entonces, amigos, estos elementos que les estamos señalando son elementos de discrepancia fiscal, ¿sí? O de presuntiva de ingresos. Y la presuntiva de ingresos no solo será en la persona física, sino también será en la persona moral, ¿sí? ¿Tú querías comentar algo, Raúl? Y ahorita sobre la pregunta que nos hacen de cuentas incobrables. Bueno, primero que nada, para hacer deducible las cuentas incobrables se debe de seguir, el procedimiento. El procedimiento viene incluido en la fracción 15 del artículo 27 y obviamente vienen, cómo se deben de deducir. Hay tres supuestos. El primer supuesto es si es menor a tal cantidad de UDIs, que no se necesita hacer nada y solo se puede incluir dentro de las deducciones como aumento en las deducciones. Se podría meter del lado donde están los gastos, simplemente especificando esa parte. Y segundo, cuando ya supera esa cantidad de UDIs, existen dos vertientes. ¿Qué son estas dos vertientes? La primera es que primero debes de mandar un aviso a la autoridad por medio de buzón tributario, a más tardar el 15 de febrero del año en el que tú vas a presentar la declaración. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que verificar que efectivamente vas a hacer tu deducible esa parte. Ahorita en esta parte se ha estado complicando mucho porque ahora con lo del método de pago, si tú emites una factura y le metiste pagado en una sola exhibición, estás reconociendo a la autoridad que fue pagado aunque no haya sido cierto. Entonces, lo que les recomiendo que para hacer deducibles las cuentas por cobrar que se vuelven cuentas incobrables es factura global, no me la han pagado, y obviamente si tu persona moral cae en el supuesto del artículo 27 del momento de acumulación, entonces ahí sí ya lo puedes hacer deducible. Se complica un poco si lo tienes en método de pago, pues, entonces ahí tienes que mandar, bueno, se dificulta, pero puedes seguir el procedimiento, decir a la autoridad que la vas a hacer deducible, que en realidad nunca recibiste el pago y que tú en su momento ya lo acumulaste y lo pagaste, en realidad no recibiste el dinero y lo haces deducible. ¿En qué parte lo vas a aumentar? Dentro de las deducciones del lado del gasto. ¿Qué es lo que puede pedir la autoridad? Oye, ¿por qué aumentaste esta parte de las deducciones? ¿Por qué? Porque no cumples con estos requisitos. No, pero
yo ya cuento con tu respuesta por parte de la autoridad por medio del buzón tributario para demostrar por qué aumenté esa parte de lo que son las cuentas incobrables. Muy bien, Raúl. Y súper importante porque ¿qué estamos haciendo? Generando un documento que respalde la operación, José Luis. Entonces estamos generando un documento que va a soportar la operación, ¿no? Lo que está buscando la autoridad es que busques luchar esa deuda que tienes, en este caso contra el cliente que tiene la deuda, y que trates de quemar todas las demás alternativas antes de hacerla deducible. Lo que busca el SAT con esta parte del buzón es, trata de pedir el cobro, y si de plano no, y ya tienes una negativa, y ya incluso se fue hasta juicio y no lo tienes, entonces ya te la hago deducible y yo ya no te la hago tanto de emoción para deducirlo. Pero por ahí va el tema específicamente de cuentas por cobrar cuando se vuelven, en este caso, cuentas incobrables. Exacto, Raúl, gracias. Oye, Carlita, y en esa parte del tema que tú traes en la parte de los ingresos, pues lo más importante, ¿no, Carla? Pidan los estados de cuenta, hagan la conciliación e identifiquen el origen de cada depósito, ¿no, Carlita? Exactamente. Esa es una parte muy importante y quiero que la entiendan muy bien, porque al final del día, si nosotros llegamos al momento de la declaración y en este punto llegamos bien felices al mes de marzo, declaración anual 2023, y de repente nos percatamos que tenemos pagos provisionales que se ingresaron de manera incorrecta porque los presentamos bien y nos dimos cuenta que posterior a la presentación del pago provisional hicimos la cancelación de diferentes FDIs y no hicimos la actualización del pago provisional. Recuerden que a partir de 2019, pues bueno, toda la información ya se encuentra precargada en el portal del SAT. Entonces, es muy importante que antes de que termine el año, ustedes hagan la verificación de que corresponde el pago provisional con los FDIs emitidos, que tienen un amarre, que tienen como tal la identificación de los FDIs que se cancelaron y que en efecto cuándo fue la fecha de cancelación. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes se han dado cuenta, los que han estado presentando pagos provisionales, amigos empresarios, la página del SAT está muy lenta para hacer las correcciones. Entonces, es muy importante que también hagan la medición de los tiempos para autocorregirnos antes de que nos agarren con la mano en la puerta y nos digan en el momento que tenemos que corregir y no podamos hacerlo, porque hay muchas veces que hasta el pago provisional lo metemos bien, 2, 3, 4 días y aún así no podemos meter el siguiente porque ni siquiera nos ha reconocido los FDIs. Entonces, es muy importante que ahorita estamos a buen tiempo, estamos a noviembre, tengan reconocido esa parte, tengan amarrado todos los depósitos que les han estado realizando. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos va a ayudar demasiado a identificar cuáles fueron los ingresos que como tal, como persona moral, nosotros estamos percibiendo. Pero muy importante que también revisen cómo fueron emitidos los FDIs, porque ahorita hay mucho problema con la parte del PUE, del PPD, el reconocimiento por parte del Servicio de Administración Tributaria, que nos está diciendo y nos está encarando de que tú me estás diciendo que lo pagaste con la parte del PUE, pues es momento de que reconozcas que también lo pagaste, ¿no? Entonces, ya cuando te llegan esa parte de revisiones y te das cuenta de que en realidad el CFDI estaba mal emitido, pues bueno, ya ahorita les vuelvo a comentar, estamos muy a tiempo para que empecemos a hacer esos amarres que nos van a ayudar mucho en este cierre del ejercicio. También que otra parte es muy importante, bueno, como les venimos comentando desde el inicio de esta plática, los registros contables, que hagamos las verificaciones de que el registro está bien realizado y que la información que nosotros tenemos contablemente nos está arrojando la información verídica. Entonces, también es muy importante, como ya les mencionamos, que hagan la depuración no solamente de proveedores y acreedores, sino también de la parte de los clientes y de la parte del banco que tenemos registrado, pues que como tal lo que haya ingresado al banco esté perfectamente registrado e identificado. Si son préstamos, si son pago de CFDI, va a ser muy importante. Entonces, bueno, también tengamos el soporte jurídico de las operaciones, que es la parte material de cada uno de ellos y que lo tengan muy bien identificado. Y también, bueno, si tuvieran algunas cuentas de orden, si tuvieran algunos ajustes de auditoría, pues bueno, identifíquenlos para que los tengan conscientes al momento de que ya presenten su precierre y que ya vean a futuro más o menos cuánto va a ser el pago de sus impuestos, pues bueno, lo tengan identificado y lo tengan bien amarrado en los papeles de trabajo. También tengan actualizados los libros, las actas, acciones, accionistas y verifiquen que todo lo tengan físicamente y que como tal
Todo eso está amparando la información que verídicamente tienen en el sistema de administración tributaria, porque puede llegar el acontecimiento que ni siquiera hayan protocolizado una acta donde ya hicieron el cambio del representante legal y ese cambio ya tiene 5, 6, 7 meses, entonces es muy importante que lo realicen. Entonces, tengan en consideración estos puntos porque les van a ser de mucha utilidad para este precierre del ejercicio. La siguiente, por favor. Bueno, y como ya les estamos mencionando, pues el artículo 76 nos habla de que los contribuyentes que tengan, bueno, obtengan como tal los ingresos, pues van a tener que hacer, bueno, te van a tener que llevar la contabilidad, van a tener que expedir los comprobantes fiscales, verifíquenlos, revísenlos, que tengan bien RFC, el nombre. Ya es muy poco común que se equivoquen, pero aún así hagan la revisión correcta de que los montos, los conceptos y los métodos de pago estén bien registrados en los FDIs. Van a tener que hacer, bueno, formular un estado de posición financiera y levantar un inventario de existencias, porque a final del día también forma parte de nuestros ingresos como tal. Presentar la declaración en la que determina el resultado fiscal del ejercicio, que eso va a ser a partir de marzo, y presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año, pues la información que son los saldos insolutos hasta el 31 de diciembre para, bueno, para los que han sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero y como tal el tipo de financiamiento que en algún momento tuvieron, así también como presentar las declaraciones que señala el Servicio de Administración Tributaria, que era lo que les comentábamos en un inicio, que es una parte obligatoria de nosotros como contribuyentes. La siguiente, por favor. Bueno, y vamos a seguir llevando un registro de las operaciones que se efectúen como tal, obtener y conservar la documentación, que como tal es lo que le hemos estado comentando a todos nuestros compañeros, todos nuestros amigos, los contadores, los administradores y los financieros, que es muy importante que ustedes tengan reconocimiento material de cada una de las operaciones. Y creo que es muy repetitivo, sí, pero es muy importante que nosotros lo tengamos, porque al momento de que nos llega una revisión o llegamos a la declaración anual, ni siquiera a veces identificamos por el concepto del ingreso que tuvimos. Entonces, compañeros, amigos, ténganlo muy presente y cuando vayan ahorita a cerrar el año, tengan toda la parte material que esté respaldando la operación, por favor. La siguiente. Y bueno, ahorita le dejo el micrófono a mi compañera, la contadora Mitzi Sayuri, que les va a seguir hablando sobre este tema de ingresos y que es muy importante que ustedes lo reconozcan y lo tengan presente para tener un excelente precierre del ejercicio. Muchas gracias, Sayuri. Y Carla, Hola. muchas gracias, Carla, muchas gracias y vamos a recibir a Sayuri. Y Carla, es súper importante este tema, ¿no? Yo creo que el mayor número de problemas que tenemos los contadores y que nos dedicamos a la parte contable como de asesoría fiscal y la mayor parte problemas que tenemos los abogados a la hora de la defensa o a la de la prevención es que no nos dan los elementos completos. Hay una falta de comunicación entre las dos áreas. El abogado como que se aísla de la situación hasta que está el problema, no se vuelve preventivo y el contador no le comunica al empresario lo que está registrando. O pasa algo bien extraño, y lo he visto, y se los comento. He visto que el contador no le comenta al dueño de la empresa que tenemos un problema, ¿sí? En la parte de ingresos. Y no le dice que hay ingresos, no le explica cómo son los ingresos acumulables, ¿no? No le explica cómo son los ingresos objeto. No le explica qué ingresos no son acumulables y cuáles no son acumulables. Entonces, de pronto, el empresario, con la mano en la cintura, le dice al contador, mándales un CFDI. ¿Cuándo nos lo pagan? No nos lo van a pagar, tú mándalo. Oiga, señor, eso significa que te vamos a tener ingreso acumulado. Y no lo comprende porque no le explicamos. Esa es quinta recomendación. Tratemos de tener una comunicación muy clara con nuestro cliente, con nuestro, yo les digo así muy fuerte, nuestro patrón, el dueño de la empresa, platicarle qué está pasando, con nuestro cliente decirle, oye, mira, si tú emites un CFDI, se va a volver un ingreso acumulable. Y peor, si nuestro empresario desconoce los efectos del coeficiente de utilidad, ¿no? Si no le decimos que pagamos con base en un coeficiente. Entonces, como no tenemos esos tres elementos, yo creo que esa quinta recomendación es, expliquémoslos a nuestros amigos qué es un ingreso acumulable, expliquemos qué efectos tiene que emitamos un CFDI, expliquémoslos qué efectos tiene el coeficiente de utilidad. Y con todos esos tres elementos, amigos,
nos vamos a quitar muchos problemas, ¿sí? Porque a veces como no hay una traducción del lenguaje al empresario, pues cometemos estos ejemplos muy fuertes. Y comentaba Sayuri, teníamos la reflexión que hemos tenido durante mucho tiempo, es la autoridad, el sistema, el robot, no tiene la capacidad de comprender todavía el momento de acumulación. Para el robot, el momento de acumulación es solamente uno de los factores que forma parte del Código Fiscal, el momento de emisión del CFDI. Cuando en realidad, cuando la autoridad te audita, ella te dice cuándo se llevó a cabo la operación y entonces te mide diferente con las auditorías, las invitaciones y la auditoría profunda que te mide mediante el sistema robótico y cuando te audita. Cuando te audita te dice, dame los elementos de cuándo llevaste a cabo esa operación. Y te lo dicen, tenemos, hay muchísimas autoridades, pues aquí dirá que emitiste el CFDI, pero aquí dice que el servicio lo prestaste desde junio, ¿eh? Y desde junio pagaste estos servicios. Y entonces acuérdense que ahí tenemos otras reglas diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la parte de los ingresos. Adelante, Sayuri, bienvenida, Sayuri, y vamos a platicar con sus amigos. Vamos a darles algunas recomendaciones, algunas propuestas referentes a la parte de los ingresos y vamos avanzando, Sayuri. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bueno, bienvenidos a esta plática. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, ya vamos a continuar con el tema de ingresos, estos ingresos rumbo al cierre del ejercicio, que son muy importantes, como mencionaba el licenciado. Pues tenemos que saber qué vamos a considerar para este cierre como ingreso, cuándo los vamos a considerar acumulables, cuándo no acumulables. Estos ingresos, como decía también, cómo se va a calcular la base, el coeficiente de utilidad, qué impacto tiene para nuestros ingresos. Y además, bueno, la parte súper importante, ¿no? La materialidad que comentaban, cómo a nosotros nos afecta en los ingresos. La siguiente, por favor. Perdón, ya está situada. Bueno, como primer punto, sí me gustaría definir el ingreso como todo aquel concepto que va a modificar positivamente el patrimonio de los contribuyentes. Y bueno, nos vamos a ir directamente al capítulo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos dice que nosotros como contribuyentes vamos a tener diferentes formas de obtener ingresos. Y bueno, que estos ingresos a veces serán objeto y a veces no serán objeto de impuestos. Por ejemplo, las personas morales vamos a acumular la totalidad de los ingresos que provengan en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo. La siguiente, por favor. Cuando nos mencionan cualquier otro tipo, también vamos a incluir los provenientes en establecimientos en el extranjero. Es decir, si nosotros tenemos establecimientos o sucursales fuera del país, pero a través de estos mismos nosotros generamos riqueza, nosotros los vamos a considerar como ingresos. Asimismo, el ajuste anual por inflación, que bueno, como ya sabemos, es el ajuste anual por inflación acumulable, es cuando nuestras deudas son mayores a nuestros créditos. Y bueno, gracias a esto nosotros logramos tener un beneficio a través de la inflación. ¿Por qué? Porque pues, nuestras deudas van a disminuir. Esta parte que se disminuye, y bueno, llamarlo así beneficio para nosotros, esta parte va a ser para nosotros un ingreso. La siguiente, por favor. Bueno, asimismo vamos a tener la mecánica de cálculo para estos ingresos acumulables. Es decir, nosotros vamos a tener los ingresos acumulables, lo vamos a multiplicar por el coeficiente de utilidad, que bueno, ya más adelante platicaremos sobre la importancia de este coeficiente de utilidad, y eso nos dará la base para el pago para el pago provisional. A le aplicaremos la tasa del 30%, que es, bueno, lo que viene en nuestro artículo 9, y esto ya nos dará un ISR a favor a pagar, dependiendo cómo nos juegue también el coeficiente de utilidad y nuestro impuesto. A esto le vamos a restar, bueno, ya los pagos provisionales que hemos efectuado anteriormente, y asimismo el ISR retenido por intereses, si es que se tuviera, y esto nos va a dar igual a nuestro ISR a pagar o a favor, como lo dijimos en el pago provisional. La siguiente, por favor.
Sí, ahí, Sayuri, yo creo que tenemos que hacer una reflexión ahí con nuestros amigos. A ver, amigos, no pagamos impuestos por los ingresos que recibimos. Pagamos impuesto por la utilidad, ¿sí? Resultado de ese ingreso. En otras palabras, yo tengo 100 pesos de ingreso en mi cuenta bancaria, pero me gasté 80 pesos, mi utilidad es sobre 20. Y sobre esa utilidad es lo que pagamos impuestos. A los contadores, para eso es bien fácil para los contadores, pero para muchos de mis compañeros abogados no está claro, y menos para muchos de mis compañeros empresarios. Pagamos impuesto en razón de la utilidad. No pagamos impuesto en razón del depósito, ni del ingreso. Y hay una diferencia, amigos. Ingreso es aquello, como dice Sayuri, que muy interesante tu concepto, aquel que nos modifique nuestro, nuestro patrimonio. Y dos, yo puedo tener muchos depósitos y a lo mejor son devoluciones, reintegros, son depósitos, ¿sí? Y los ingresos son aquellos que vienen afectos a una actividad económica, y los ingresos acumulables son aquellos que que son el resultado de la diferencia de mi gasto, ¿sale? Entonces ahí tenemos tres conceptos. Entonces, muy interesante eso, porque este es el corazón de la materia fiscal, el corazón de la materia contable. Allá en contabilidad vamos a registrar todo, acá vamos a registrar, vamos a separar lo que va a tener el efecto fiscal, ¿no, Sayuri? Sí, sí, bueno, asimismo vamos a tener ingresos que no vamos a, bueno, que la misma ley no lo va a considerar expresamente como ingresos y por lo tanto pues, también no se van a acumular. Aunque estos ingresos, como ya mencionamos anteriormente, sí van a aumentar el patrimonio del contribuyente, no van a ser objeto de impuesto. Principalmente van a ser actividades o operaciones que la ley expresamente va a excluir como motivo de gravamen, por lo cual no se va a considerar como un generador de impuestos y bueno, lo vamos a poder apreciar principalmente en las partidas que se refiere o en las relacionadas con el capital contable y bueno, todo lo que viene contenido en la NIFCE 11. ¿Cuáles son estas partidas? Bueno, son los aumentos de capital, el pago de pérdidas por sus accionistas, las primas por colocación de acciones, el reconocimiento del método de participación, la revaluación de activos y bueno, por consecuente, la revaluación de capital. La siguiente, por favor. Y bueno, aparte de estos, de estos ingresos acumulables, bueno, de estos ingresos, perdón, que no son considerados como ingresos, vamos a tener otros mismos que también no se van a considerar como acumulables. ¿Cuáles son estos? Bueno, van a ser los apoyos económicos o monetarios que se reciban a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o entidades federativas, siempre que cumplan por así decirlo, ciertas normas. En primera nos menciona que, bueno, estos egresos que va a tener las entidades para los programas deben de contar con un padrón de beneficiarios y si nosotros queremos considerar este ingreso como no acumulable, vamos a tener que ser parte de este padrón. ¿Qué es este padrón? Es como una lista o un listado donde se exhiben a los beneficiarios y asimismo este sirve pues para darle transparencia a estos egresos que da la federación o las entidades federativas. Asimismo, los recursos que se distribuyan deben de ser a través de transferencia electrónica a nombre de los beneficiarios. Y aquí es súper importante también lo que mencionaban ya anteriormente. Ya ahora el estado de cuenta forma parte de una materialidad muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros queramos demostrar que, bueno, sí tuve una entrada de dinero, pero no lo voy a considerar como acumulable, ¿por qué? Porque es parte a lo mejor de un apoyo o es parte de este presupuesto de egresos. Sin embargo, si yo en el momento no tengo tampoco mi materialidad, no estoy en el padrón, o sí estoy en el padrón, pero pedí que ese dinero, ese ingreso se le depositara a otra empresa diferente a la mía y no directamente no me llegó a mí, entonces para mí, pues en primera no voy a tener el ingreso, pero para aquella empresa sí va a tener el ingreso acumulable porque no está demostrando que él es el beneficiario directo.
Entonces, aquí igual tener en cuenta esto también para las empresas que a veces prestan sus cuentas bancarias para este tipo de depósitos. Ajá. Y bueno, también los beneficiarios deben de cumplir con las obligaciones que se hayan establecido. Esto principalmente sucede también con las asociaciones civiles, las sociedades civiles, que a veces este tipo de ingresos son más, también más fijados a ellos. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, este programa, por ejemplo, para una asociación de agricultores, les destinan el dinero o el recurso para un tractor, pero al final ellos compran un edificio, compran un terreno, compran otra cosa que no era a lo que fue destinado el recurso. Entonces ahí ya vamos a estar incumpliendo con la norma y por lo tanto también no vamos a poder este ingreso hacerlo no acumulable. Y bueno, y lo último y lo que casi todos estos programas piden, que contemos con la opinión de cumplimiento favorable. Como ya lo comentábamos y el licenciado lo dijo muy bien, ahorita las revisiones, esta parte de la opinión de cumplimiento es súper mecánica. No quiere decir que con que nosotros tengamos una opinión de cumplimiento positiva, nosotros tengamos bien todos los impuestos y estemos llevando bien la parte fiscal. Pero sin embargo, en la parte mecánica, bueno, al computador, por así decirlo, le da un panorama de que sí estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Y bueno, eso le ayuda mucho a este tipo de programas para saber si somos una empresa que constantemente cumplimos obligaciones o mínimo las que nos marca en ley. La siguiente, Exacto. sí, Exacto, gracias. Sherry. Fíjate qué interesante lo que tú estás señalando. Y voy a hacer una reflexión cuando tenemos que entrar en asuntos penales fiscales y que son muy complicados. Eh, yo creo que, y yo comentaba hace unos días con un buen cliente y un buen amigo, y yo le comentaba, oye, ¿por qué permitiste que tu contador hiciera esto? ¿O por qué el Consejo de Administración permitió hacer esto? Y yo ahí tengo una reflexión porque él me decía, me trataba de convencer de que lo habían hecho bien, de que lo habían hecho bien. Y yo le decía, no, no está bien hecho bien porque la autoridad tiene las pruebas, la autoridad tiene las evidencias. Y precisamente de este tema agrícola, Sayuri, qué bueno que lo tocaste, este tema agrícola. Nuestros amigos recibieron el recurso y se lo gastaron en otra cosa. Y la autoridad pues, le dijo, pues sabes que si lo vamos a hacer penal, porque las reglas de operación están muy claras, son para este fin. Y luego pretendemos engañar a la autoridad inventando cosas, ¿no? O sea, no, mira, lo que hicimos fue esto. No, el derecho, el derecho tiene elementos de prueba muy contundentes. Yo puedo inventar 20,000 cosas y decir 20,000 cosas, pero el derecho y las pruebas, por eso hay todo, por eso es el derecho, ahí tenemos todos los elementos de prueba, evidencias, pruebas circunstanciales, reconocimientos de grafoscopía, y elementos muy fuertes. Entonces, cuando las cosas son, pues se tienen que enfrentar y se tienen que resolver, ¿sí? Miren, eso fue muy fuerte este tema, ¿no? Fue muy fuerte porque en realidad pretendían engañar al fisco. Y el fisco es una institución, es el Estado trabajando, es el Estado desarrollando sus tentáculos para cumplir con su obligación. Y ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra, ¿no? Pero si el contribuyente pretende ocultar alguna situación más allá de lo que la misma norma le permite, pues solamente está engañando a él, ¿no? Se está engañando a él. Entonces, sí tenemos que buscar salidas, hay muchas formas, pero lo que decía hace ratito Carla, ¿no? Lo que decía Carla, cuando hemos tenido casos en el que el contribuyente falsifica los documentos, tiene CFDIs de empresas fantasmas, no se respaldó la operación correctamente. Y en materia de ingresos es muy delicado. Y en todas las materias del derecho, en todas las materias del derecho. El Estado, al final de cuentas, llega a la verdad. El Estado llega a la verdad. Porque también se llega por indicios, se llega por recomendaciones, aunque en derecho fiscal la declaración no tiene técnicamente efecto, pero sí la tiene cuando vamos al tribunal, porque cuando hemos ido al tribunal a demostrar que esa firma sí es de mi contribuyente, que ese documento sí fue firmado en tiempo y forma, aquí tenemos que ver mucho lo de el asunto de la fecha cierta, ¿no? Entonces, yo hago la reflexión en los ingresos porque
a final de cuentas, el Estado se da cuenta de la realidad, no nada más de lo que yo suponga. Adelante, Sayuri. Gracias, licenciado. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, y asimismo, como posteriormente en el artículo 18 también nos dice que vamos a considerar, aparte de los ya mencionados, otros ingresos acumulables, como por ejemplo los determinados por las autoridades fiscales. Esto es como hace un momento lo decían, hay veces que las empresas le prestan a un accionista o a otra empresa, y bueno, la otra empresa después le devuelve el dinero. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando nos llegan materias de revisión, incluso invitaciones, etcétera, nos dice, ¿por qué no consideraste este ingreso como acumulable? Y nosotros decimos, no, es que es la devolución de un préstamo. Ok, y cuando nos piden comprobar con materialidad, ¿qué pasa? No tenemos el CFDI, no tenemos contratos, no tenemos nada de eso. Entonces nos dice la autoridad, ¿sabes qué? Para mí es un ingreso acumulable y si así lo determina la autoridad, lo vamos a tener que acumular. Entonces, por eso esta parte de la la materialidad es súper delicada porque para nosotros es un medio de defensa en el caso de que la autoridad nos quiera poner, por ejemplo, en este caso, un ingreso acumulable. Pero si no lo tenemos, no vamos a poder demostrarlo. También pues la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Esto también hay veces que por temas de relaciones comerciales nosotros le decimos a nuestro cliente, ¿sabes qué? No nos pagues en efectivo, no nos pagues con transferencia, páganos en especie con algún bien que tú tengas o etcétera. Hay diferentes acuerdos. Para este tipo de ingresos, ¿qué vamos a considerar nosotros como un ingreso? Bueno, vamos a terminar o vamos a considerar como ingreso el valor del avalúo. Recordemos que el avalúo lo hace la persona certificada o autorizada por las autoridades fiscales. En este caso, la mayoría de veces es un fedatario público certificado y bueno, a través de nuestra página SAT lo pueden ver quiénes son los autorizados para que también, bueno, si nosotros lo hacemos por medio de un fedatario público y no está autorizado, pues también el avalúo no va a tener validez. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Igualmente, tratándose de mercancías, así como materia prima, productos semiterminados o terminados, que puede ser también el pago en especie, vamos a acumular el total del ingreso y bueno, podemos deducir o bajar un poco este ingreso ya en el costo de ventas. La siguiente, por favor. Y qué bueno, interesante ahí, ¿no? Sayuri, recuerden que la autoridad, continuando con la reflexión de hace rato, la autoridad cuenta con muchas figuras que le permiten hacer presuntiva de ingresos, estimativa de ingresos, ¿sí? Dentro de la teoría de la presunción, en el derecho tenemos la teoría de la presunción, el Estado cuenta con esas facultades para presumir que yo tuve esos ingresos. ¿Con qué? Con los elementos que le damos nosotros mismos, ¿no? El depósito en la cuenta, o sea, ya lo tenemos ahí en la cuenta. Ya dice, oye, no me lo compruebas, es que es un préstamo. Pues, entonces, tú tienes el derecho de tanto y dime, ¿cómo me demuestras que es un préstamo, no? Pues mira, tengo el contrato, tengo la transferencia, o es una devolución de préstamo, ¿cómo me lo demuestras, no? Pues mira, y la autoridad es muy flexible, se los digo, nosotros que convivimos todos los días con ellos, son muy flexibles, siempre y cuando le demos los elementos reales. Pero no pretendamos, se los digo, no pretendamos engañar a la autoridad. Vamos a dar los elementos, porque la autoridad cuenta con los dos elementos, nos ayuda. El elemento de la presuntiva, de la presunción, y de la estimativa, no sé, que ya es otra figura, ¿no? Pero qué bien. Sigamos, Sayuri, adelante. Sí, gracias, Lick. Sí, más adelante igual hablaremos de esta parte de los préstamos y de las aportaciones de capital, porque es importante informarlos. Y bueno, como decía, una vez que la autoridad ya nos empieza a detectar como presuntiva de ingresos, hay que tener mucho cuidado, porque ya para la autoridad somos un poco revisión. Y bueno, en el caso de los ingresos de ganancia por pago en especie, ¿cómo vamos a determinar ese ingreso? Bueno, nosotros vamos a tener nuestro ingreso y eso le vamos a restar las deducciones que tengamos como costo comprobado por adquisición, el costo de ventas, etcétera. Y ya bueno, eso, el total, nos va a resultar la ganancia por pago en especie, es lo que nosotros vamos a ingresar como un ingreso acumulable. La siguiente, por favor.
Ok, también, bueno, el beneficio por mejoras que pasan a poder el propietario. Esto regularmente nos pasa en la parte de inmuebles. Hay veces que nosotros, bueno, las personas morales arrendan, no sé, una oficina, un local o cierto conjunto de locales y de repente sucede que la persona que estaba arrendando en ese momento tiene que hacer mejoras para su beneficio. Sin embargo, cuando pues llega el avalúo y todo y determina por medio de avalúo que aumentó el valor de su activo por las mejoras que se le hizo, bueno, esas mejoras o ese ingreso por mejoras que tuvo de diferencia entre cómo era el inmueble a cómo se terminó evaluando debido a las mejoras ya mencionadas, pues se va a considerar como un ingreso acumulable. La ¿Sí? siguiente. ¿Y quién nos pega más Ah, aquí, Sayuri? Y ujú, amigos, aquí nos relacionamos con el IMSS, porque luego me preguntan, oye, tenemos una auditoría del IMSS, ¿no? Y sí. el IMSS nos dice, a ver, préstame tus planos arquitectónicos, ¿no? Y dicen, ¿y para qué quiere los planos el IMSS? Pues fíjate que los planos que tú me diste en esta nueva, en este nuevo, cuando yo recorro, porque puedo entrar al domicilio, pues encuentro aquí un edificio que no estaba, unas paredes que no estaban, y entonces el INSS me dice, oiga, ¿cuándo hicieron esta modificación? Y el contribuyente inocente le dice, pues mira, es que ampliamos este plazo, ampliamos esta barra, oiga, ¿me permite sus pagos de esta obra? Pues no tenemos, ¿no? Y entonces el IMSS nos hace una presuntiva en materia de seguridad social. Y luego el SAT, porque luego vienen juntos, pues el SAT te dice, oye, ¿y de dónde pagaste esto? No, si yo no lo veo en ninguna declaración, porque a mí el IMSS, de acuerdo al artículo 63, me está diciendo que hiciste modificaciones. Esto que aparentemente que lo vean ustedes así de forma micro, nosotros lo hemos visto en grandes edificios, ¿eh? Y gente de arrendamiento que cuando llega el IMSS, después viene el SAT, ¿sí? Y es un ejemplo de ingreso acumulable porque en realidad yo no pagué esa modificación. Sí la pagó a la persona que le hice el arrendamiento, pero la modificó todo el establecimiento, creó una modificación de tienda, creó una modificación de espacios, creó oficinas, y esas oficinas tuvieron un costo. ¿Sí, Sayuri? Por lo tanto, es un Sí, ingreso sí, acumulado. sí. Sí, adelante. Sí. Sí, recordemos que con las reformas de 2022, bueno, ahora nuestras autoridades, tanto fiscales como laborales, como la parte bancaria, ya están súper unidas. Entonces, nosotros no podemos, como decía Lick, estar ocultando información porque voy a decirle, no, pues es que a lo mejor yo no hice esa mejora, la hizo la persona. Bueno, sí, pero tú la tienes, al final es tu activo. Y hay veces que decimos, no, pues, ¿cómo se llama? Yo no la hice, pero está en tu estado de cuenta, ¿no? Es el gasto del material, etcétera. Y lo peor es que se hizo deducible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas terminan de demostrarle a la autoridad que pues estamos haciendo hasta evasión, ¿vale? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, también asimismo en la ganancia por enajenación de activos, recordemos que cuando nosotros enajenamos algún activo o vamos a, pues, a generarnos un beneficio, ya sea un terreno, un título de valor de acciones, partes sociales, etcétera. Y bueno, también la ganancia que derive de la fusión o la escisión, si es que existen estas figuras en nuestras empresas. También la proveniente de reducción de capital o liquidación de las sociedades mercantiles, en donde pues el contribuyente sea socio o accionista, vamos a tenerlo que considerar como ingreso acumulable. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, también vamos a tener que tener como un ingreso acumulable los pagos por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Recordemos que estos créditos, bueno, la mayoría de veces se hacen por resolución judicial y bueno, vamos a tener estos créditos que al final, como nos marca la ley, bueno, nosotros ya agotamos todas las instancias posibles para hacer el cobro de estas deudas. Y bueno, ya la ganamos y ya deducimos esta parte, ¿no? Porque la persona con la que yo tenía la relación o con la persona a la que yo le presté, no, nunca me pagó. Sin embargo, después de todo esto, la persona sí me paga y yo ya lo deducí. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte que él me va a pagar, yo lo voy a tener que considerar como un ingreso acumulable. Aunque ya haya pasado el tema de comprobación.
También por la recuperación por seguros y fianzas, la cantidad que se recupere de los seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de un tercero. Esto pasa mucho cuando tenemos una pérdida de bienes por parte del contribuyente o hasta de las personas morales. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que nuestras personas morales tienen camionetas, tienen este tipo de cosas y bueno, la mayoría de estas las aseguran. Entonces, no sé, supongamos que una camioneta chocó y fue pérdida total. Regularmente lo que se regresa en estos seguros y fianzas es el valor en libros del vehículo. Entonces, ese ingreso que nosotros vamos a tener por el seguro, por parte del seguro, pues lo vamos a tener que hacer acumulable. También los seguros de hombre clave. Recordemos que estos seguros de hombre clave prudental es una protección estratégica que, bueno, utilizan las empresas para cubrir a puestos indispensables en las empresas o talentos claves para las empresas. Hay veces que pues, nosotros estamos pagando un seguro para esta persona y si esta persona fallece, bueno, la aseguradora nos va a pagar a lo mejor una indemnización y bueno, esta indemnización la vamos a tener que hacer un ingreso acumulable asimismo para la empresa. La siguiente, por favor. Ok, los gastos a cuenta de terceros y estos van a ser acumulables salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre del que es el beneficiario real. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto también lo platicaban hace un momento porque hemos tenido problemas en esta parte de cuenta, de gastos por cuenta de terceros. ¿Qué pasa? Recordemos que en el pago de cuenta de terceros tenemos dos supuestos. El primero es que yo soy el medio y el tercero es el beneficiario y el origen es el que me va a dar el dinero. Tenemos dos supuestos. El primero es que el origen me dé el dinero a mí y yo se lo dé al tercero. El segundo caso es que yo directamente de mi dinero le dé al tercero, pero aún así el origen va a tener la obligación de pagarme a mí. Si yo no tengo un comprobante fiscal donde demuestre que el beneficiario fue el tercero y yo recibo el dinero y me lo quedo yo voy a tener que acumular el ingreso. Entonces, tener mucho cuidado en la expedición de este tipo de comprobantes fiscales, de hacerlo correctamente, porque también hay veces que ponen al beneficiario o al tercero como nosotros, entonces pues también daría lo mismo, porque al final nosotros sí estamos recibiendo el recurso. Y fíjate, Sayuri, que ahorita, por ejemplo, con el 69B, ya ven con las modificaciones al 69B, una empresa que esté en la lista del 69B, que ya la tenemos en la lista negra, y entonces el contribuyente acordó con él, no me pagues a mí, págale a un tercero para que yo pueda seguir operando, está dentro de las sanciones que implica el 69B. O sea, si yo estoy en 69 y un tercero cobra a nombre mío, yo ya me tiene un problema al que está cobrando a nombre mío porque está en las disposiciones del 69. ¿No, Sayuri? Sí, exactamente. Sí, es como decía, es otra parte también súper delicada. Estas partes con las que nos relacionamos, siempre creo que en cada plática se les menciona si son dueños de una empresa o si son empresarios, fíjense bien con quién tienen relaciones comerciales, porque los que ya iniciaron un proceso en 69B o tienen otro tipo de procesos de revisión, y nosotros nos llegamos a relacionar con ellos, no, bueno, pues ya nos relacionan como clientes o proveedores de ellos, ya somos un punto a revisar también, ¿ok? Por las relaciones comerciales que se han generado. En el caso de intereses devengados a favor de intereses moratorios, bueno, estos intereses moratorios, recordemos que cuando nosotros pues tenemos un contrato y este entra en mora por falta de pago o incumplimiento, etcétera, los intereses que nosotros cobremos o los efectivamente cobrados por este tipo de mora los vamos a acumular a partir del cuarto mes, perdón. La siguiente, por favor. Y son ingresos. Y son ingresos acumulables también. Ok. Ajá. El ajuste anual por inflación acumulable, bueno, ya lo explicábamos hace un momento que va a ser un beneficio para nosotros porque, bueno, nuestras deudas a causa de la inflación van a disminuir, pero sin embargo, este va a ser parte del cálculo anual. El ajuste anual por inflación acumulable, aunque es parte como tal del cálculo anual, sí lo vamos a tener que tomar como un ingreso acumulable, si es que sería nuestro caso. Bueno, si en nuestro caso sale acumulable. Los préstamos y en general aportaciones de capital en efectivo. Aquí lo que hace un momento se tocaba y súper importante. Si son mayores a 600,000 y siempre y cuando no se informen en efectivo.
¿Por qué? Porque tenemos esta parte de que, bueno, cuando nosotros tenemos préstamos y aportaciones de capital, como ya los dijimos, como no van a tener un objeto de impuestos, sin embargo, nosotros sí lo tenemos que enterar. Sí lo tenemos que enterar porque si nosotros no lo enteramos y recibimos ese recurso, la autoridad, como hace un momento también lo mencionábamos, y él lo determina, como que no lo informamos y él determina que lo tenemos que hacer ingreso acumulable, se va a hacer ingreso acumulable si nosotros no tenemos un sistema de comprobación o materialidad para decirle que no es así. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí, en esta parte también nos dice conforme a qué vamos a tener que, nosotros informar los préstamos y aportaciones, que es para efectos del artículo 76, y lo vamos a tener que informar a través de la forma oficial 86A, que es la información de préstamos y aportaciones para futuros aumentos de capital, aportaciones también de capital o aumentos de capital en efectivo, contenida en el anexo 1, rubro A, numeral 2. La siguiente, por favor. Ok. También, bueno, la ganancia por enajenación de bienes patrimoniales. Para determinar esta ganancia por enajenación, por ejemplo, de terrenos, de títulos de valor que representan propiedad de bienes, excepto tratándose los de mercancías, se hará el cálculo siguiente. El siguiente, por favor. Ok, nosotros vamos a tener nuestro ingreso obtenido por la enajenación que tengamos. A este le vamos a restar el monto original de la inversión ya ajustado. Recordemos que se le tiene que aplicar un factor de actualización. Y bueno, ya eso nos dará la ganancia o el ingreso que nosotros vamos a tener que colocar por enajenación. La siguiente, por favor. Aquí está el cálculo. De todos modos, sabemos que tenemos el monto y bueno, nuestro factor de actualización lo vamos a calcular con el INPC inmediato anterior a la enajenación entre el INPC del mes de adquisición. La siguiente, por favor. Ok. La ganancia por enajenación de acciones. La ganancia por enajenación de acciones la vamos a determinar o el ingreso que vamos a acumular será el ingreso obtenido por acción. También aquí jugará mucho el costo promedio por acción de las acciones que se enajenen. Y bueno, vamos a ver el cálculo en la siguiente diapositiva. Ok, aquí vamos a tener el ingreso obtenido por la acción. A esto le vamos a restar el costo promedio por acción y bueno, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a tener el monto original ajustado. Recordemos que los ajustados o los actualizados siempre se les va a integrar o el factor, el factor de actualización. Esto lo vamos a dividir entre el número total de acciones a la fecha de la enajenación y esto nos va a dar un total o nos va a dar el costo promedio por acción. Esto, bueno, restándoselos a los ingresos obtenidos por acción, nos va a dar la ganancia por enajenación de acciones. Eso lo vamos a tener que multiplicar por el número de acciones que vamos a enajenar. Y eso nos va a dar como resultado el ingreso o la ganancia que vamos a tener por la enajenación de acciones y que por supuesto se va a tener que acumular a los demás ingresos. La siguiente, por favor. Ok. Llegamos a los momentos de acumulación. Y bueno, los momentos de acumulación, aquí les pusimos una pequeña tablita como para que tengan un referente. Sin embargo, bueno, tiene más connotaciones que más adelante veremos, pero este es en un primer momento los momentos de acumulación. La siguiente, por favor. Ok. Para enajenación o prestación de servicios es muy importante lo que decíamos hace un momento. Se va a acumular el ingreso cuando se dé el primero de los siguientes tres supuestos. Que se expida el comprobante fiscal, que el envío del bien o se preste el servicio, o se cobre o se exigible el total o parcial del precio o contraprestación pactada. Es lo que decíamos, no solamente cuando se emite el CFDI, solamente esta parte, no solamente cuando se expida el CFDI, perdón, puede ser cuando se preste el servicio, cuando ya haya un adelanto, incluso en los adelantos o en los anticipos, esto ya se va a considerar como un ingreso acumulable. Entonces, también mucho cuidado con la parte de cómo expiden los FDIs, etcétera. Sí, y eso es súper importante, ¿no, Sayuri? El hecho es de que la autoridad, si bien dice, se expide el comprobante, pero parte del hecho de la autoridad, de que cuando yo expido el comprobante es porque ya presté el servicio o el bien, ¿no? Sí. O ya cobré, ¿no?
¿Tú tienes comentarios, Raúl, al respecto? Bueno, ahorita un poquito más adelante, pero bueno, nada más como recordatorio, esto se encuentra en el artículo 17 y bueno, a quien le aplica es a la persona moral del régimen general. Hay que recordar que las personas morales ahora que son reciclo, se están rigiendo por el flujo de efectivo y esto ya es mensual, ya nos vamos a obligar del coeficiente de utilidad y del momento y el momento de acumulación sigue siendo, bueno, prácticamente es el mismo, nada más que ahora se paga el impuesto en el momento. Entonces, Sí, bueno, solo quería dar ese recordatorio y adelante, sí. Sayuri. Sí, igualmente, bueno, vamos a, aquí más adelante en su material podrán ver los momentos de acumulación de cada uno. Ya hablamos cuáles van a tener cuáles van a ser considerados como ingresos. El momento de acumulación es súper importante. Para sociedades y asociaciones civiles, recuerden que el momento de acumulación es diferente, pues estos se van dirigidos como reciclo al efectivamente cobrado y al efectivamente pagado en el caso de ingresos. En el caso de ingresos, hasta lo efectivamente cobrado. Son los únicos que difieren. En el régimen general se aplican los momentos de acumulación, como lo comentaba el ingeniero, a partir del capítulo 17. Sin Exacto. embargo, Sayuri, nada más para complementar, también es importante que en sus CFDI se fijen en el método y forma de pago. Si Ujú. viene como pago en una sola exhibición, a pesar de que no haya sido pagado en el mes, la recomendación es que lo consideren efectivamente pagado porque la autoridad, independientemente seas una sociedad civil o una asociación civil, la autoridad te va a solicitar seguramente el pago correspondiente A ese al mes. CFDI emitido, aunque Ujú. no haya sido pagado porque tú lo has reconocido como efectivamente pagado. Por eso, recomendación es aprender a ocupar correctamente lo que es el CFDI global y los complementos de pago para en Exactamente. estos casos de personas que se rigen, como acabas de mencionar, por flujo de efectivo. Bueno, pues amigos, aquí ya les dimos una primera parte de la parte de ingresos. Yo creo que ya ven que estamos dividiendo estas pláticas en 4 sesiones. Yo creo que ahorita ya creo que ya tuvimos el objetivo de que ustedes conocieran un poco más la parte de ingresos. Les dejamos el material de ingresos y dentro de una semana los invitamos a que nos acompañen en la parte de egresos. Sí, vamos a entrar a los gastos, vamos a entrar a los gastos, cómo hacemos, qué podemos deducir, cómo bajamos esa base de ingreso, porque debemos de partir de que el ingreso es la base fundamental, menos los gastos, resultado fiscal, tasa, o porcentaje, y pagamos el impuesto en el régimen general. Entonces vamos a cerrar la sesión y les agradecemos mucho su presencia. Saben que cuentan con todo nuestro apoyo para información, solicitudes de información, y lo que quieran. Van a salir muchas dudas, muchísimas dudas van a salir, estamos para servirles. Y pueden llamar un mensajito, ya saben, a las personas, ya dije que 3, Mariana, bueno, van a ser 3 y esperamos, aunque se vienen más, a los que llamen les vamos a apoyar, pero sí tengan mucho cuidado con los ingresos, tengan mucho cuidado con los ingresos, porque es el elemento fundamental. Y les vuelvo a decir, la autoridad, la base de nuestro sistema tributario y de recaudación se fundamenta y basa en el origen de los ingresos. Quitándole gastos, tenemos utilidad. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a la asociación y le agradezco mucho a Sayuri, a Carla, a Raúl que nos acompañaron y los regresamos los micrófonos a la asociación y los invitamos cordialmente a la plática que tenemos en la asociación de la reunión de la comida de la amistad y también los invitamos. Dentro de una semana voy a tratar de invitar, a ver si nos acompaña a mi amigo el contador Juan López, que es experto en estos temas en la parte de gasto. Hoy no veo a Juan, pero los que lo vean, díganle a Juan que lo estamos invitando a que participe con nosotros la próxima semana, porque él es el experto en gasto. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.